Muy buen día a todos, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Takeda. Hoy presentaremos un simposio en el marco del Congreso Colombiano de Pediatría enfocado a síndrome intestino corto y falla intestinal en pediatría. Contaremos con la conferencia de la doctora Carolina Rumbo, quien nos acompaña desde Argentina, es gastroenteróloga y hepatóloga pediatra del Instituto de Trasplante Multiorgánico de la Fundación Favalor. Doctora, mi más cordial bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctora Fiorella, por la cálida bienvenida. Es para mí un placer estar hoy con ustedes compartiendo este simposio en el Congreso Colombiano de Pediatría. Voy a hacer inicialmente la presentación de un caso clínico y su manejo, y después algunas puntualizaciones con respecto a la medicación teduglutida y sus indicaciones y su manejo. Este es un pequeño que fue recién nacido de término, con una malformación digestiva compleja. Al primer día de vida se diagnosticó ano imperforado y atresia de intestino medio, por lo cual tuvo una cirugía amplia de resección del área afectada, quedando con una longitud intestinal remanente de 20 centímetros de yeyuno, con 3 centímetros de hilio en válvula ileocecal y todo el colon. En los siguientes 5 meses hubo 2 nuevos intentos de reconstrucción y de cierre de la yeyunostomía que fracasaron, por lo cual el paciente siguió con una yeyunostomía terminal. Además sufrió varias complicaciones infecciosas que llevaron a múltiples recambios de catéteres, desarrolló afectación hepática manifestada por colestasis, la cual mejoró al ciclar la nutrición parenteral y ajustar los aportes calóricos. Al 6º mes de vida se realizó una 4ª cirugía en la cual se intentó una nueva reconstrucción del tracto gastrointestinal, y adicionalmente se hicieron biopsias del intestino distal para asegurarse que no hubiera una condición anatómica o congénita que afectara el cierre. Felizmente el paciente tenía presencia de células ganglionares, quedó descartada la enfermedad de Hirschsprung en el intestino distal, pero fracasó el cierre de ostomía y el paciente persistió con una anatomía de tipo 1, como se ve en este dibujito, con una yeyunostomía terminal. A los 11 meses de vida, el paciente fue derivado a la institución en la cual yo me desempeño para un manejo por equipo multidisciplinario. Se hizo una evaluación inicial de la cual se desprendió que el paciente tenía afectación por desnutrición crónica con impacto en el Z-score de talla edad. El hepatograma al momento de la derivación era normal. El paciente tenía en la evaluación anatómica dilatación del intestino proximal en esa zona de la clava yeyunal. Se hizo un mapeo anatómico porque había tenido múltiples recambios de catéter y había referencia en la dificultad de la colocación de accesos vasculares, y se hizo el diagnóstico de una estenosis severa de la vena cava superior con circulación colateral y drenaje por el sistema ácidos. En ese momento la nutrición parenteral estaba ciclizada y era administrada todos los días, y además recibía aporte enteral por sonda nasogástrica, pero no tenía aporte oral porque el paciente había desarrollado una aversión a la ingesta oral y había estado ayunado mucho tiempo en el periodo neonatal. Como respuesta o como acciones tomadas a esta evaluación inicial, se ofreció al paciente una reconstrucción del tracto gastrointestinal que pudo ser llevada a cabo. Además, aprovechando la dilatación anatómica del yeyuno proximal, se hizo una cirugía de elongación o cirugía de STEP que llevaron al paciente a tener una longitud de intestino delgado luego del STEP de 86 centímetros, que quedaron anastomosados al ilion terminal. Presentaba válvula ileocecal y colon completo. Además, se aprovechó la oportunidad quirúrgica para colocar una sonda de gastrostomía, ya que el paciente tenía requerimiento crónico de sonda nasogástrica. Se inició profilaxis con enoxaparina por el antecedente de las trombosis múltiples y la estenosis de vena cava superior. Se inició la terapia de LOC de etanol por las recurrentes infecciones de catéter, y el paciente entonces en ese momento, después de la recuperación
de su cirugía, fue dado de alta en parenteral domiciliaria. Por primera vez el paciente egresó a su domicilio con terapia de soporte, con nutrición además enteral, y al momento no se había podido iniciar la vía oral. Se realizó entonces un seguimiento periódico por ambulatorio, complementariamente hizo terapia fonoaudiológica y de rehabilitación de la oralidad, y muy de a poquito fue comenzando la ingesta por boca. En los 2 años siguientes de seguimiento se logró hacer un descenso gradual del aporte de nutrición parenteral con ajustes en la nutrición enteral y en sus medicaciones, y quedó el paciente con 3 días de infusión parenteral por semana. En ese momento fue que sufrió una infección relacionada a catéter y fue decisión del equipo no colocar un nuevo catéter tunelizado, sino que luego de tratada la infección se suspendió completamente la nutrición parenteral y el paciente fue dado de alta a su domicilio y siguió por ambulatorio. Lo que se pudo observar en los 6 meses subsiguientes fue que el paciente desarrolló algo más de distensión abdominal y presentó 2 episodios clínicamente compatibles con acidosis láctica que requirieron su internación para ayuno y tratamiento. En este momento tomamos como el fracaso el destete completo de nutrición parenteral, y el paciente reinició nuevamente nutrición parenteral a través de un catéter semi-implantable, pero en este caso fue catéter femoral, debido a que confirmamos una obstrucción completa de la vena cava superior. Se realizó en ese momento nuevamente una evaluación anatómica por los cuadros de distensión abdominal que presentaba el paciente, pero no se observó ninguna zona ni de estenosis ni de dilatación que permitiera o que requiriera una solución quirúrgica. El paciente continuó seguimiento por ambulatorio, se intentó descender progresivamente la nutrición parenteral, pero quedamos estancados en 5 días por semana de nutrición parenteral, debido a que la ingesta oral y enteral estaba limitada por el inicio de diarrea. Es decir, cuando tratábamos de forzar un poco el aporte enteral, el paciente tenía diarrea y no progresaba bien de peso. Fue en este momento cuando la teduglutida, que es un análogo sintético de una enterohormona, recibió su aprobación europea en el año 2014 para tratar la falla intestinal en niños con síndrome de intestino corto. Y en este momento estábamos con nuestro paciente estancados en la rehabilitación. Fue así que en enero del 2015, este paciente en Argentina, bajo la figura de uso compasivo de medicación, inició el tratamiento con teduglutida. Y acá, como pueden ver en el gráfico de la derecha, tenemos el porcentaje de aporte calórico ofrecido al paciente por nutrición parenteral en las barras verdes, y el ofrecido por nutrición enteral y vía oral en las barras azules. Marcado con la línea naranja está el tiempo cero o de inicio de la teduglutida, y lo que fuimos viendo con este paciente es que al iniciar el tratamiento comenzó a tener una mejoría progresiva de la tolerancia enteral. El paciente toleró mayores volúmenes de nutrición enteral, tuvo una mejora en su apetito y en la aptitud alimentaria, y esto permitió de a poco hacer una reducción hasta la suspensión del aporte parenteral. Y es así que a las 24 semanas el paciente logró suspender completamente la nutrición parenteral. En este cuadro se grafica el Z-score de índice de masa corporal para la edad y talla para la edad en la historia del paciente. Esto es previo al inicio de teduglutida, aquí marcado con naranja cuando inicia la medicación. A las 24 semanas suspende la nutrición parenteral, y aquí vemos cómo a las 40 semanas y posteriormente, y esto es al día de hoy, a los 5 años, el paciente continuó independiente de aporte parenteral, sin catéter y sin afectación de su crecimiento. Un resumencito, una reseña de la falla intestinal. La causa más frecuente en pediatría de la falla intestinal crónica es el síndrome de intestino corto, gran parte por las malformaciones intestinales congénitas, y conocemos que
tanto la longitud intestinal remanente como también el tipo de la anatomía gastrointestinal y la funcionalidad de este intestino remanente son los tres factores que están en relación directa y se combinan para la adaptación y la rehabilitación intestinal. Aquí en este gráfico vemos los tres tipos posibles o categorías de anatomía digestiva. Tenemos la anatomía tipo 1 con una yeyunostomía terminal y la anatomía tipo 2 que tiene una cierta longitud de yeyuno anastomosado aparte de colon. Son aquellos dos tipos de anatomía en los cuales uno asocia a mayor probabilidad de dependencia a largo plazo, dependencia crónica de la nutrición parenteral. En cambio, la anatomía tipo 3, en la cual tenemos representación de los tres sectores del intestino, es decir, el yeyuno, el íleon con longitudes variables y la totalidad del colon. Este tipo de anatomía es la cual está mejor balanceada entre la producción de las enterohormonas proximales, que son prosecretorias y promotilidad, con aquellas más distales en el intestino delgado, que son más bien proadaptativas. Y este tipo de anatomía tipo 3 es aquel que tiene mayor probabilidad de destete de la nutrición parenteral. Aquí les voy a mostrar un pequeño resumen del largo camino que recorren estos pacientes con falla intestinal. Cuando la falla intestinal tiene una duración prolongada, y para esto tomamos un límite de 90 a 120 días, lo consideramos falla intestinal crónica. Este grupo de pacientes son aquellos que se benefician y deben ser dados de alta a su domicilio para continuar con esta terapéutica de soporte en el domicilio y monitorizados y tratados por equipos multidisciplinarios para lograr su rehabilitación. Estos equipos utilizan una combinación de estrategias farmacológicas, nutricionales y quirúrgicas que poco a poco van logrando en muchos de los pacientes su adaptación y la independencia de nutrición parenteral. Pero también ocurre o pueden ocurrir un sinnúmero de complicaciones en distintos momentos a lo largo de la historia natural de la falla intestinal en estos pacientes, y que cuando las mismas son severas o son numerosas, pueden llevar al paciente a cumplir con indicaciones de ser evaluados para trasplante intestinal. El manejo de la falla intestinal crónica está demostrado que tiene mejores resultados para potenciar la capacidad absortiva, disminuir la morbimortalidad y tener mejores resultados en la adaptabilidad de los pacientes cuando estos son manejados por un equipo multidisciplinario. En este equipo hay distintos actores que interactúan y trabajan en pro de poder aplicar a los pacientes las mejores estrategias para caso individual de rehabilitación para lograr la independencia de nutrición parenteral. Y esto significa no solamente el tratamiento activo de los pacientes con estas estrategias, sino también la identificación temprana y el tratamiento correcto o incluso la prevención de las complicaciones que pueden afectar la administración de la nutrición parenteral, y también hacer un monitoreo periódico de los pacientes buscando constantemente nuevas estrategias de rehabilitación que sean adecuadas para este paciente. Dentro de estas estrategias o herramientas de la rehabilitación encontramos a la teduglutida. Esta es una medicación que es un análogo sintético similar al péptido glucagón tipo 2, que es una enterohormona que se secreta por las células L del íleon y en cierta medida de algunos sectores del colon. Se produce en forma sintética y tiene diferencia la teduglutida con respecto al GLP-2, que tiene una mayor vida media, teniendo una acción luego de su administración de 2 a 3 horas, a diferencia de la enterohormona endógena, que tiene una vida media de solo 7 minutos. Esta medicación actúa sobre distintos receptores de células enteroendocrinas, de miofibroblastos y de las neuronas de los plexos entéricos, para en forma conjunta liberar distintos factores y enterohormonas que
contribuyen globalmente al crecimiento de las células de la cripta, al trofismo de las células musculares intestinales y redundan en un aumento de la superficie absortiva de la mucosa. Y en conjunto, su acción lo que hace es mejorar la absorción intestinal. Esta medicación se aplica en forma de una inyección subcutánea, en forma diaria. La dosis es de 0,05 miligramos por kilo y por día. En adultos fue aprobado en el año 2012 en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de fallo intestinal secundario a intestino corto. En pacientes pediátricos, en cambio, fue aprobado en 2014 en Europa con esta finalidad, en 2019 en Estados Unidos y en 2020 se aprobó en Argentina tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Con respecto a los estudios clínicos en pacientes pediátricos, el estudio inicial fue realizado a lo largo de 12 semanas en 17 centros de Europa y de Estados Unidos y de Inglaterra. La finalidad del estudio inicial fue probar la farmacodinamia, la seguridad y la eficacia de la medicación en la población pediátrica. Este estudio luego fue prolongado y se llevó a 24 semanas, donde se determinó la mejor dosis para el tratamiento de los pacientes pediátricos. Allí están incluidos los criterios de inclusión y también los de exclusión que se utilizaron para la selección de pacientes. Y pasando luego a reportes disponibles, en 2020 se publicó en la primera serie de casos tratados con teduglutida de pacientes pediátricos. Se trata de un trabajo español, cuya primera autora es la doctora Esther Ramos, que compiló una serie de 17 pacientes menores de 18 años que fueron tratados en una totalidad de 8 centros de España con teduglutida. Todos los pacientes tenían el diagnóstico de intestino corto, la longitud intestinal residual de estos pacientes era menos de 1 metro, los pacientes, ninguno de ellos había tenido cirugías en los 3 meses previos al inicio de la medicación y estaban clínicamente estables con una nutrición parenteral que se mantenía al menos sin cambio por 3 meses previos de la inclusión en el estudio. Lo que se observó en estos pacientes, al cabo de 12 meses, el 60% logró suspender en forma completa la nutrición parenteral, manteniendo un buen crecimiento en peso y en talla. De los pacientes restantes 4 disminuyeron significativamente el requerimiento del aporte parenteral y solo uno de ellos no respondió. Aquí les comparto la experiencia de nuestro equipo, inicialmente publicada en el año 2020. En ese momento teníamos 5 pacientes pediátricos en tratamiento. Estos pacientes tenían una longitud intestinal remanente media de 25 centímetros de intestino delgado y uno solo de ellos contaba con válvula ileocecal y todo el colon. La dosis utilizada fue la descrita y aprobada para pediatría. La media de tratamiento al momento que se publicaron estos 5 casos había sido de 52 semanas y a ese momento 2 de los 5 pacientes habían logrado suspender en forma completa la nutrición parenteral y uno de ellos había tenido un descenso significativo en el aporte. Y esta es una pequeña actualización no publicada, pero al momento de preparar esta presentación contábamos con 7 pacientes en tratamiento, el primero iniciado en 2015, el último paciente inició en diciembre del 2020. La edad de inicio de estos 7 pacientes en promedio es de 9.7 años, la longitud intestinal residual, vean ustedes, es de 23 centímetros de media, 6 pacientes poseen colon parcial y un solo paciente colon total. De esta población de 7 pacientes que tenemos en tratamiento, 4 lograron suspender la nutrición parenteral en forma completa, en una media de 14 meses, y los otros 3 al momento han disminuido han tenido una disminución significativa del aporte parenteral de al menos un 30% y han suspendido también días por semana de nutrición parenteral. Y todos ellos mantienen en el seguimiento un adecuado crecimiento.
Algunos puntos de recomendación para las indicaciones. Primero, que el diagnóstico del fallo intestinal crónico sea síndrome de intestino corto. Segundo, que el paciente presenta un requerimiento persistente de nutrición parenteral a pesar de tener un tratamiento tanto nutricional y dietético y quirúrgico optimizado. Que el paciente se halla estable clínicamente y que estemos en un momento de meseta de la adaptación, es decir, más de 3 meses de estabilidad en la formulación y en el aporte de parenteral, y tomamos menos un intervalo que sea de 6 meses o mayor luego de la última cirugía de rehabilitación. Pacientes mayores de 1 año y mayores de 10 kilos. Por supuesto, tenemos que asegurarnos que el paciente vaya a tener adherencia, es decir, que pueda cumplir tanto con la aplicación diaria subcutánea, porque esta medicación no se da por vía oral, no se da por catéter, sino que es una inyección subcutánea diaria y que va a exigir, por lo menos al principio del inicio del tratamiento, más controles que los que este paciente que está estable está teniendo habitualmente en su control de parenteral habitual. Está contraindicado en neoplasias malignas del tracto digestivo y hepatobiliar, debido a que esta medicación actúa con la proliferación celular de las células de la mucosa intestinal, y existe siempre la potencialidad de que alguna lesión en el tubo digestivo pueda con este estímulo transformarse en alguna neoplasia. También está contraindicado en la enfermedad de Crohn activa y cuando hay alteraciones de la motilidad que condicionen alteraciones en la motilidad del tracto gastrointestinal. ¿Cuándo entonces es el momento que elegimos para iniciar a un paciente en esta medicación? Aquí tenemos cuando ocurre una resección intestinal amplia, hay un proceso de adaptación intestinal espontánea o mediante tratamiento hacemos una adaptación acelerada o una hiperadaptación y el paciente en algún momento tiene una meseta, es decir, alcanza un momento, un límite de la adaptación espontánea o de la rehabilitación que puedo realizar a través de todas las técnicas médicas y quirúrgicas. Es este momento el que actualmente elegimos para iniciar un paciente en teduglutida. En cuanto al monitoreo, no existe uniformidad, pero más o menos todos los programas manejamos un esquema de monitoreo que adaptamos a los pacientes que están en tratamiento con teduglutida. Consiste en el chequeo de una serie de laboratorios, electrolitos, función renal, hepatograma, estadio ácido base y glucemia, los cuales no difieren en general mucho de los controles que se hacen en el seguimiento de un paciente que está en nutrición parenteral y en seguimiento. Tal vez sí al principio, cuando iniciamos el paciente en teduglutida, hacemos un chequeo un poco más frecuente, sobre todo en los electrolitos, en la función renal y en el estado ácido-base, que lo que hacemos habitualmente en nuestros pacientes. También hacemos una ecografía abdominal y una hepática, y de la vía biliar basal, previo al inicio del tratamiento y luego un control anual. Se hace un chequeo de sangre oculta en materia fecal, o colonoscopía, según la edad del paciente, sea mayor o menor de 12 años, y luego esto se repite al año y finalmente cada 5 años. Cuando vamos a iniciar un paciente en teduglutida es importante que tengamos claro cuál es el objetivo que busco en ese paciente. Un objetivo puede ser la adaptación intestinal completa y el destete completo de la nutrición parenteral, pero otro objetivo también muy válido puede ser cumplir con reducción del aporte parenteral para poder reducir el número de días por semana que el paciente conecta nutrición parenteral. Esto sin duda es un gran impacto y una mejora en la calidad de vida desde el punto de vista del paciente, pero también desde el punto de vista médico ofrece grandes ventajas porque al tener menos conexiones, menos manipulación de catéter, tenemos menos riesgo de complicaciones infecciosas, de necesidad de recambio de catéteres, con lo cual puedo preservar accesos vasculares y también, en cierta medida, si tomamos que las infecciones son una injuria hepática, es una forma de hacer protección del hígado.
debemos ser claros antes de comenzar el tratamiento y explicar al paciente cuáles son los resultados esperables y en qué momento o en qué marco temporal. A lo mejor los pacientes al iniciar este tratamiento piensan que van a tener una independencia completa y rápida de la nutrición parenteral y tal vez por el tipo de anatomía que tiene el paciente y las características del paciente, esto no vaya a ocurrir tan rápidamente como el paciente lo espera. Y también un punto importante que tenemos que tener en cuenta, las medicaciones utilizadas por el paciente por vía oral, ya que su absorción puede verse afectada con el uso de la teduglutida y a lo mejor requieren de algún ajuste de dosis. ¿Cuáles son los indicadores de respuesta? Los más tempranos son el aumento del débito urinario. Al haber mejor absorción digestiva, aumenta también el débito urinario. Los pacientes en general notan cambios en las deposiciones, tanto en el número como en la calidad o en la consistencia. Sufren habitualmente también una mejora del apetito. Los pacientes que tienen enteral por gastrostomía, hay una mejora de la tolerancia de la vía enteral, lo que nos permite hacer la progresión. Y un poco más tardíamente, todo esto redunda en el aumento de peso del paciente. Es decir, si mantenemos el aporte parenteral estable, el paciente comienza a aumentar de peso. Esto sin generar edemas, por supuesto, es aumento de peso real. Y todo esto permite un descenso del aporte parenteral junto con el aumento del aporte enteral. En cuanto al tipo de anatomía, el pronóstico de respuesta, la anatomía tipo 1, es decir, aquella que tiene una yeyunostomía terminal, que tiene un desbalance con un aumento de las hormonas prosecretorias de hipermotilidad y que tiene falta de las enterohormonas distales, que son aquellas que regulan la motilidad y las pérdidas. Este tipo de anatomía en general tiene una respuesta más rápida, más notoria tempranamente, pero tiene menor probabilidad de destete de la nutrición parenteral que los pacientes que tienen una anatomía tipo 2, en los cuales estos pacientes por su anatomía tienen parte del colon, esta parte del colon residual que ellos tienen ya viene compensando con la absorción de sodio y agua, y entonces estos pacientes tienen en general una respuesta un poco más lenta, es decir, más de inicio posterior, pero tiene una mayor probabilidad de destete de la nutrición parenteral. En cuanto a los efectos adversos, los más comunes son distensión, dolor abdominal, molestia en el sitio de inyección. Algunos pacientes pueden sufrir sobrecarga de fluidos porque mejora la absorción intestinal y uno mantiene estable el aporte parenteral. Por eso es necesario por ahí un control clínico un poco más frecuente al inicio de la terapéutica para asegurarse esto. Algunas preguntas que nos comenzamos a hacer cuando ya hemos iniciado el tratamiento y vemos que los pacientes van bien. Bueno, los interrogantes que surgen son ¿cuándo es el momento de discontinuar si no hay respuesta? Y está visto que en un primer momento se toma un lapso de 3 meses, pero que hay la anatomía tipo 2, hay pacientes que responden más lentamente, y si recuerdan la serie de pacientes que les mostré que tenían un intestino delgado muy corto, la media de discontinuación de parenteral en nuestros pacientes fue de 14 meses. Por supuesto que vimos efectos positivos antes que ese tiempo. También nos preguntamos si el intervalo de dosis es necesario que sea cada 24 horas en aquellos pacientes que han suspendido nutrición parenteral y que llevan ya un tiempo sin la misma. Nos comienzan a preguntar si no pueden espaciar el intervalo de las inyecciones. Y también sobre la duración del tratamiento. ¿Es necesario continuar crónicamente toda la vida del paciente o será posible en algún momento espaciar dosis o suspender? Y por supuesto otro interrogante es ¿qué efectos que no conocemos aún o no hemos identificado pueden ocurrir con el uso crónico y sobre todo en pacientes que están en edad de crecimiento, en edad pediátrica? Y por último, esto también es muy interesante, ¿qué ocurriría o si fuera posible instrumentar el uso de la teduglutida en etapas más tempranas del fallo intestinal previo a alcanzar la meseta? ¿Sería beneficioso? ¿Lograríamos efectos mejores en cuanto a la adaptabilidad? Para concluir, el fallo intestinal prolongado, cuando se realiza en contexto de un equipo multi-interdisciplinario, genera para el paciente una mayor
tasa de rehabilitación con menor morbimortalidad. Las estrategias médicas y quirúrgicas en este área están en constante desarrollo. Una muestra de esto es la incorporación en los últimos años de la teduglutida, que es una medicación que al momento tiene indicaciones precisas en un grupo de pacientes con fallo intestinal crónico que al momento por lo menos se utiliza cuando han agotado las estrategias convencionales de rehabilitación. Y tanto la indicación como el monitoreo y el seguimiento de esta medicación y los pacientes que la están utilizando debe ser en contexto de un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Doctora Carolina Rumbo, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Y a continuación continuamos con las conferencias referentes a síndrome de intestino corto y nos acompañará ahora la doctora Clara Eugenia Plata, gastroenteróloga pediatra del Hospital Universitario San Ignacio, profesora asistente de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos va a presentar el tema Perspectiva actual del síndrome de intestino corto en Colombia. Bienvenida, doctora Plata. Buenos días a todos. Gracias, Fiorella y Takeda, por esta invitación a participar en el Congreso Colombiano de Pediatría. Para mí es un honor estar acá y vamos en los siguientes minutos pues a tratar de mirar cómo es la perspectiva actual del síndrome de intestino corto en nuestro país. Para contextualizarnos un poco, pues recordemos que el intestino corto es la principal causa de falla intestinal a nivel global. Sin embargo, calcular una incidencia precisa de intestino corto es difícil debido a que es una condición muy poco frecuente, es rara y además tenemos una variación en las definiciones utilizadas por las diferentes instituciones. Muchos centros utilizan más las estadísticas de pacientes que tienen con nutrición parenteral domiciliaria, pero pues tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes que tienen nutrición parenteral en domicilio, su causa es intestino corto, sobre todo en los pacientes grandes, puede haber pacientes con cáncer, entonces eso haría que las incidencias calculadas no sean pues exactas. El estudio más grande de intestino corto a nivel mundial en recién nacidos se hizo en Canadá y ellos calcularon una incidencia de 24 por 100.000 nacidos vivos por año. Obviamente esta incidencia aumenta entre más prematuro está el niño y más bajo peso tiene, llegando a ser hasta casi de 7 por cada 1.000 nacidos vivos. El 80% de los pacientes que tienen intestino corto desarrollan el intestino corto en el periodo neonatal y solamente más o menos un 20% de estos pacientes desarrollan el intestino corto después del primer mes de vida. Y pues sigue siendo en la mayoría de los centros la enterocolitis necrotizante la principal causa de intestino corto. Solamente, digamos, dentro de estas publicaciones, el grupo de Francia tiene del doctor Goulet tiene un porcentaje más alto de niños que terminan con intestino corto por atresia intestinal. Ya la doctora Carolina Rumbo pues nos habló de aspectos favorables y de la anatomía residual que digamos tiene mejor pronóstico en cuanto a la adaptación intestinal. Y pues sabemos todos que el objetivo que tenemos cuando manejamos estos pacientes es lograr justamente esta adaptación para poder retirar la nutrición parenteral y pues ya se sabe que diferentes factores anatómicos que ya los vimos como la longitud del intestino delgado remanente, la presencia de válvula ileocecal, la posibilidad de continuidad con el colon, son factores que nos hacen pensar que el paciente va a tener una probabilidad más alta de adaptarse. Hay otras publicaciones que refieren que si se logra más del 50% de las calorías por vía enteral posterior a los 3 meses de la resección también nos va a dar un pronóstico más favorable. En algunos sitios mencionan los niveles de citrulina como un biomarcador de la masa de enterocitos residual. Si estos niveles están por encima de 20 milimoles, es un factor pronóstico que también podría indicarnos que el paciente tiene mayores probabilidades de adaptación. Pues obviamente los factores desfavorables pues son cuando sucede lo contrario, cuando el intestino residual es muy corto, cuando no tenemos la válvula ileocecal, cuando la resección del colon o no hay continuidad en el colon y cuando además de eso se suma una alteración en la motilidad intestinal, además de que el intestino pues está reducido en longitud. Y pues cuando se presenta el paciente con
complicaciones asociadas al tratamiento, como la enfermedad hepática o las infecciones recurrentes, como vimos en el caso que presentó la doctora Carolina, son factores que nos hacen pensar que el pronóstico del paciente en cuanto a la adaptación no es bueno. Todos, digamos que los factores anatómicos, excepto que trabajemos mucho en prevención, pues una vez el paciente tiene el diagnóstico instaurado, son imposibles de modificar o pues difíciles de modificar, ya pues si se ha hecho el manejo quirúrgico óptimo, como ya lo vimos, y lo que definitivamente impacta y que debemos trabajar en Colombia especialmente porque estamos todavía, como vamos a ver un poco atrás, es el manejo en centros multidisciplinarios, que la doctora muy bien lo mostró, es una de las cosas que mejora las posibilidades del paciente. Acá entonces les muestro un cuadro con algunos de los países que tienen publicadas sus series de pacientes de niños con falla intestinal en programas de rehabilitación intestinal y realmente vemos que la sobrevida en la mayoría de las publicaciones de la sobrevida de estos pacientes sin trasplante intestinal es muy buena. En la mayoría pues reportan sobrevidas mayores del 80% sin trasplante. Si de pronto miramos los centros que tienen unas sobrevidas más bajitas, vemos pues que incluyeron muchísimo más número de pacientes y pacientes que se recolectan desde inicio del siglo, entonces probablemente las estrategias de manejo y las opciones farmacológicas y quirúrgicas pues han ido evolucionando y eso probablemente hace que su estadística en porcentaje no sea tan buena. Acá pues recalcar que es importante entonces la conformación y el manejo de estos pacientes en equipos multidisciplinarios que deben contar pues con una estructura física y muy importante pues un grupo de profesionales que trabaje de manera integrada y permanente en comunicación y engranados para tomar las decisiones adecuadas para cada paciente. Pues obviamente estos grupos deben tener unos especialistas, un grupo médico base, pero son muchísimas las especialidades y las profesionales de la salud acompañando el grupo multidisciplinario como las terapeutas, los psicólogos, enfermería, que son los que permiten que el manejo del paciente sea óptimo. Estos grupos multidisciplinarios, pues en la evidencia lo que han mostrado es que hay una mejoría en los desenlaces de estos pacientes en cuanto a mortalidad, tienen menos mortalidad, tienen menos complicaciones asociadas al tratamiento con la nutrición parenteral que se traducen en menos daño hepático. Digamos que cuando se institucionaliza o se protocoliza el manejo de los catéteres de larga permanencia vamos a tener también y se mejoran otras complicaciones, menos porcentaje de infecciones, mejores obviamente tasas de adaptación intestinal que es lo que queremos y también mejores resultados a nivel posquirúrgico. Y obviamente lo que muestra, lo que se ha visto en el tiempo es que entre más manejo integrado y manejo multidisciplinario, pues con todas las nuevas terapias, cada año se reportan incluso en los centros más pacientes, pero menos requerimiento de trasplante. Aquí tenemos una línea del tiempo de cómo ha sido esta evolución de los pacientes en unidades de rehabilitación y con falla intestinal y vemos cómo pues empieza todo desde el siglo pasado en la década de los 60 con los primeros pacientes que recibieron nutrición parenteral y unos años más tarde, al inicio de la década de los 70, con los primeros catéteres tunelizados de larga permanencia. En la década de los 80 empiezan a hacerse las primeras cirugías de reconstrucción autóloga o de alargamiento intestinal y a finales de los 90 viene el primer trasplante de intestino. Por esa misma época, más o menos hacia 1996, empieza el primer grupo de rehabilitación intestinal en la ciudad de Pittsburgh, que aún hoy es uno de los centros más grandes y que publica sus mejores resultados a nivel mundial. Y si vemos ya en este siglo, hacia el 2003, se empiezan las primeras publicaciones sobre el uso de los sellos de etanol para el cuidado de los catéteres y desde 2008 empiezan ya las publicaciones de los beneficios del manejo de estos pacientes en grupos multidisciplinarios. Entonces, tenemos pues que tener eso muy, muy presente, que el paciente con falla intestinal crónica tiene un mejor pronóstico si se maneja con un equipo integrado. Ya entonces, como contextualizados, pues nuevamente vamos ahora sí a ver en qué estamos parados nosotros acá en Colombia.
y lo primero que yo hice pues fue hacer como una búsqueda de qué hay publicado en la literatura. Y buscando en PubMed, que sabemos es una de las bases de datos médica más grande que hay, con los términos normalizados intestino corto o falla intestinal y Colombia, desde principio del año 2000 hasta 2021, solamente hay 8 publicaciones, de las cuales 3 artículos son reportes de caso, 3 son publicaciones de Medellín, de la Corte del Hospital Pablo Tobón Uribe, de 33 pacientes, son pues publicaciones del mismo centro con diferente información, y los otros 2 artículos que hay publicados son de estudios multicéntricos a nivel internacional, que no son de pacientes de Colombia, sino que dentro de sus autores hay autores colombianos y por eso aparecen al hacer la búsqueda. Entonces, realmente la información de la cual disponemos es muy, muy poca, y ya vamos a ver por qué posiblemente es que sucede esto. Entonces, pues primero yo pienso, y estamos seguros los que trabajamos con estos niños, que en Colombia hay mucho desconocimiento todavía de la misma enfermedad. Y por eso, pues, si no conocemos de la enfermedad, pues menos vamos a conocer cómo es la situación de nuestro país. Pero entonces empezamos a encontrar una serie de dificultades, pues porque uno busca la información en los diferentes sistemas de registro con los que contamos, y nos encontramos con el primer problema, y es que en los códigos del CIE 10 no hay un diagnóstico, no hay un código específico ni para falla intestinal ni para síndrome de intestino corto. En nuestros códigos de registro de enfermedades huérfanas por el CIVIGILA, sí tenemos el código 1753, donde aparece el síndrome de intestino corto como una de las enfermedades huérfanas, digamos, registradas en Colombia. Pero pues cuando registramos el paciente en el CIVIGILA, eso siempre debe ir acompañado de un código CIE, y entonces ahí empezamos a tener problemas, porque en realidad son muchísimos los códigos CIE que podrían, digamos, acompañar el paciente con diagnóstico de intestino corto, dependiendo también de la causa que lo llevó a este. Y entonces habría que buscar la manera de unificar o de estandarizar el diagnóstico de estos pacientes en nuestro sistema de registro para poder tener estadísticas en nuestro país. ¿Cuántos pacientes tenemos en Colombia? La verdad es que nadie lo sabe, pero ¿cuántos debería haber? Y entonces, si hacemos un estimado con las prevalencias reportadas a nivel mundial, y teniendo en cuenta que para el 2018 Colombia tendría casi 50 millones de habitantes, en Colombia para ese año, en el 2018, debería haber entre 99 y 337 pacientes entre niños y adultos con falla intestinal, y de estos, pues, más o menos 84 deberían ser niños. ¿Dónde están? Es la pregunta que muchos nos hacemos y que aún no hemos podido responder. Estos datos pues son tomados de los registros de MIPRES a nivel nacional, digamos que con el diagnóstico de malabsorción posquirúrgica, o malformaciones congénitas del intestino, que son códigos CI10 que posiblemente los pacientes con intestino corto tienen, pero que no todos los pacientes con este código tienen intestino corto. Entonces es un número muy, muy complicado de poder diferenciar quién sí y quién no, pero fíjense que igual son muchísimos pacientes, más de 250 por año, que podrían estar, digamos, cursando con intestino corto, y secundariamente pues con el diagnóstico del CIE-10. Acá si miramos entonces pacientes adultos, lo mismo. Obviamente algunos de esos códigos se podrían solapar unos con otros. Entonces, igual de esos pacientes registrados, 500, 700, 600 por año, ¿cuántos de esos pacientes tienen intestino corto? Es lo que no sabemos. Si miramos ya en los registros del CIVIGILA, ¿cuántos pacientes tienen registro con el código 1753, o sea, reportados como enfermedad huérfana en el CIVIGILA? Vemos que para el 2018 teníamos 46 pacientes en total, de los cuales 30 eran niños, para 2019 55, de los cuales 27 eran niños, y 2020 había reportados 35, de los cuales 16 eran niños. Pero cuando uno va y mira quién reportó esos pacientes, obviamente
esos reportes son solamente de los centros que están como manejando estos niños de manera integral, en grupos multidisciplinarios, y asume uno que hay un subregistro porque muchos sitios, hospitales donde hay pacientes con diagnóstico de intestino corto no son registrados en el sistema de Civigila, justamente por falta de información. Entonces, el problema principal yo considero que es el desconocimiento de la enfermedad, que acompaña a unos mitos que tienen la mayoría del personal de salud aún en Colombia, y es que los pacientes con intestino corto, por tener esa enfermedad, son desnutridos, y ya pues con la doctora Carolina y su ejemplo y otras conferencias en las que hemos participado, pues se ha demostrado que estos niños con un manejo adecuado tienen un crecimiento normal o deberían tener un crecimiento normal. Otro de los mitos que tenemos en nuestro país es que como no tenemos trasplante, pues esos niños, la mayoría mueren, y entonces pues realmente como que no habría mucho que hacer por ellos acá en Colombia, y eso pues ya lo hemos visto también, no es verdad. Y lo que sabemos es que estos niños entonces la mayoría tienen una sobrevida por encima del 70% en los centros de excelencia, que con un buen manejo tienen un crecimiento normal y que cada año en realidad menos pacientes requieren trasplante. ¿Qué problemas tenemos también? Pues falta de infraestructura, de recursos por nuestro sistema de salud. Entonces tenemos pocos grupos multidisciplinarios. Digamos que hasta este año no teníamos como las últimas tecnologías o los últimos tratamientos disponibles como las enterohormonas, y muchísima dificultad para lograr que estos niños reciban la nutrición parenteral en domicilio. Muy poquitos centros realmente lo tenemos, y no tenemos aún, por lo menos en Bogotá, un grupo de trasplante intestinal para los pacientes que lo requieren. Vamos a mostrar entonces muy brevemente las experiencias de las publicaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, y yo les voy a mostrar un poco la estadística de lo que nosotros tenemos en el Hospital San Ignacio. Entonces, el Hospital Pablo Tobón Uribe tiene reportada una cohorte que va desde el año 2005 al 2013, de 33 pacientes, todos pacientes pediátricos, el 75% de ellos menores de 2 años de edad, con una distribución por sexos muy parecida, y el 84%, según también los reportes a nivel mundial, tuvieron su resección intestinal en el primer mes de vida. La causa, entonces, curiosamente, en Pablo Tobón, a diferencia de la mayoría de los países, y similar a lo que reporta el doctor Goulet en Francia, su principal causa es la atresia intestinal, seguida de la enterocolitis necrotizante, y si nos vamos a ver las tasas de adaptación intestinal, el 69.7% de estos pacientes logró adaptarse, pero solamente el 9.7% recibió nutrición parenteral ambulatoria. Entonces, ¿eso qué significa? Que esos niños que lograron adaptarse, pues la mayoría tuvieron que recibir la nutrición parenteral de manera hospitalaria, como es la realidad de la mayoría de los pacientes en Colombia. Tuvieron una sobrevida muy buena a los 9 meses de seguimiento de 91%, y 9% de los pacientes fallecieron. Entonces, nuevamente, a pesar de que tenemos dificultades en el país, vemos que nuestras estadísticas pues se asemejan a la de las publicadas pues a nivel mundial. Las complicaciones, pues las mismas que todos reportan: infecciones de catéter, enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral en un porcentaje del 54%, y complicaciones de los accesos vasculares en un 25%. Eso es como un resumen así súper ejecutivo de lo que está publicado en Medellín, y ahora les voy a mostrar qué experiencia hemos tenido en el Hospital San Ignacio. Entonces, nuestro grupo de falla intestinal empezó en el año 2016, y de 2016 a marzo del 2021 teníamos 17 pacientes, digamos, manejados en el grupo. Ahorita pues ya digamos que a hoy tenemos 3 pacientes más que ingresaron, tenemos entonces en total 20, pero pues no están todavía incluidos esos allí. Todos son pues los pacientes pediátricos menores de 18 o menos años, manejados por el grupo del falla intestinal, con un, digamos, predominio de un 64% de hombres, 35.3% de mujeres. La vía de ingreso de estos pacientes, entonces, el 29% son nacidos en el hospital, y
casi el 70% han ingresado remitidos o por vía consulta externa, pues detectados, digamos, con complicaciones en la consulta externa e ingresados al hospital. La edad, entonces, en meses al momento del ingreso, pues obviamente los que nacieron en el hospital desde el momento del nacimiento, pero la mayoría de los pacientes nos han ingresado antes del primer año de vida y la mayoría de ellos antes de los 4 meses de edad. Algunos pacientes pues ya nos llegaron más grandecitos y los dos que están en rosadito, los que ingresaron, son ya la edad en años, de 4 y 17 años al momento del ingreso. En cuanto al diagnóstico, entonces, pues la mayoría de nuestros pacientes con falla intestinal, igual que reportado a nivel mundial, tienen síndrome de intestino corto en un 76% y se reparten las causas de falla intestinal por igual, los trastornos de motilidad y los trastornos de mucosa. Y si vemos de nuestros intestinos cortos, predomina la causa en la enterocolitis necrotizante, seguida por la atresia intestinal y ya otras causas en menor porcentaje. En cuanto a la longitud del intestino residual, entonces tenemos pacientes desde intestinos residuales muy corticos, como 13 centímetros, una paciente, y pacientes que tienen ya una longitud pues mucho mayor, casi cercana al metro de longitud. Y en cuanto a la presencia o no de válvula ileocecal, tenemos una distribución casi mitad y mitad, pacientes que tenían en la anatomía residual válvula ileocecal o no la tenían. Digamos que esta estadística, lo que les digo, es hasta marzo del 2021. Hasta ese momento teníamos 64 pacientes, 64.7% de los pacientes que lograron la adaptación intestinal, 3 que en este momento son 6 que se encuentran en rehabilitación activa y 3 pacientes que fallecieron. Y esta gráfica, pues que es la que más me gusta, es donde muestro en barritas azules los días de nutrición parenteral que han recibido el paciente y la línea roja es los días de hospitalización intramural. Entonces nosotros solamente hasta noviembre del 2019 logramos implementar el programa de nutrición parenteral en domicilio y entonces si ven los últimos pacientes ya pues estuvieron en manejo con nutrición parenteral y hospitalizados, pero cuando estuvieron ya tuvimos la posibilidad de mandarlos a domicilio, entonces continúan con nutrición parenteral, pero ya están en casa, ya no están hospitalizados. Las complicaciones, pues también tuvimos todo esto, han sido 5 años de un proceso de hacer muchas cosas, implementar los sellos de etanol, entonces una vez lo implementamos empezamos a tener menos infecciones de catéter, pero hemos tenido pues de todo un poco de las complicaciones que ya sí pues conocemos que tienen estos pacientes tanto por su enfermedad de base como por el tratamiento con nutrición parenteral. Entonces, para concluir, ¿qué sabemos y qué debemos transmitir y qué debemos socializar a nivel Colombia? Porque si nos comparamos incluso con otros países de Latinoamérica como Argentina, pues todavía nosotros estamos como apenas empezando ese camino que ellos ya están recorriendo desde hace muchos más años. Entonces, recordar que la falla intestinal es una enfermedad rara, o sea, en realidad no es tan frecuente, que es grave, que el intestino corto es su principal causa, pero que no necesariamente es una enfermedad mortal, que con un manejo adecuado en un sitio ideal tiene una alta probabilidad de sobrevida y que debemos tratar no solamente pues de tratar de curar al paciente, sino de en ese proceso darle una buena calidad de vida y que para esto pues se necesita manejar en un grupo multidisciplinario para lograr la rehabilitación intestinal, que es al final el mejor tratamiento que puede tener este paciente. O sea, si se logra rehabilitar, eso es lo mejor que le podemos dar y que el trasplante de intestino no es el tratamiento, sino realmente es el último recurso con el que se contaría cuando el paciente no logra rehabilitarse. ¿Qué nos falta? Entonces, educar mucho, concientizar, enseñar y aprender a que los pacientes deben remitirse a tiempo a los grupos cuando, digamos, ya se instaura el diagnóstico, porque eso va a depender el pronóstico. Fortalecer, entonces, y fundar nuevos programas y centros multidisciplinarios. No es que yo piense que tenga que haber muchísimos, si nosotros vemos en los países que tienen, pues, más experiencia,
tienen centros, digamos, en cada región donde se derivan los pacientes para el manejo, pero pues sí, definitivamente acá todavía nos falta mucho bagaje y pues organizar y coordinar y trabajar porque los pacientes con intestino corto puedan tener programas de nutrición parenteral domiciliaria y no tengan que estar hospitalizados meses o años durante su tratamiento de rehabilitación. Muchísimas gracias a todos por conectarse y estamos atentos entonces a las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Doctora Clara Plata, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a continuar con unas preguntas. Doctora Rumbo, preguntan si en el caso tuviéramos un paciente que está a la espera de una cirugía, ya sea por una fístula, una dilatación o una obstrucción intestinal, ¿usted consideraría que mientras espera esa etapa quirúrgica podríamos iniciar con teduglutida? Bien, gracias por la pregunta. En realidad lo lógico sería, y sobre todo si hay una cuestión de obstrucción o suboclusión intestinal, restablecer el tránsito del intestino primero y en segundo lugar, después que el paciente se ha recuperado de su postquirúrgico, recién allí pensar en la teduglutida y en su institución. Okay, listo, entonces muchísimas gracias. Doctora Plata, ¿qué estrategia usted considera en base a la necesidad que tenemos hoy de poca estadística, poca data epidemiológica en Colombia? ¿Alguna estrategia que usted podría sugerir para tener esos registros de los pacientes con intestino corto y falla intestinal? Gracias, Fiorella. Yo creo que lo primero es educar, o sea, educar y socializar sobre la enfermedad en cada rincón de Colombia, insistir en que esto es algo raro y que justamente por eso está incluido dentro de nuestro listado de enfermedades huérfanas y trabajar mucho porque los médicos cuando hagan el diagnóstico registren el paciente en el CIVIGILA y es una manera en que podemos, digamos, lograr saber dónde están y cuántos hay, pero también me parece importante tratar, digamos, con las sociedades científicas, buscar canales de comunicación también en las regiones, o sea, con los grupos que hay, que los médicos de los hospitales regionales pues puedan comunicarse y también saber qué hacer y cuándo remitir al paciente y cómo registrarlo, y eso sería como una manera de poder tener como un panorama más claro, porque en realidad pues no tenemos nada claro hasta el momento. Listo. Doctora Rumbo, en su experiencia, ¿cuál es el evento adverso más frecuente y cómo lo maneja después de administrar teduglutida al paciente pediátrico? El efecto adverso más frecuente que nos reportan los pacientes es molestia en el sitio de inyección. Hay algunos otros reportes como distensión abdominal o náuseas. Ninguno hasta el momento ha sido severo. Para manejar el efecto adverso uno tiene el recurso, bueno, el dolor del pinchazo, puede aplicar frío o rotar el sitio de inyección. Y si hubiera un efecto adverso más grave se puede discontinuar momentáneamente la medicación hasta aclarar el origen del efecto, pero eso en el momento no nos ha pasado. Los efectos adversos más frecuentes son leves y transitorios en cuanto a la distensión abdominal o el cambio en las deposiciones. Listo. Doctora Plata, la última pregunta. ¿En qué consiste ese programa de rehabilitación intestinal que cuenta su institución en San Ignacio? Bueno, nosotros tenemos, pues como todas las especialidades que necesita para tratar un paciente de estos, pues empezando gastroenterología, cirugía, nutrición, pediatría, somos como las especialidades base que estamos viendo, evaluando constantemente el paciente. Tenemos un grupo de terapia para la rehabilitación, acompañamiento por cuidado paliativo y pues tenemos las otras especialidades que intervienen a necesidad, radiología intervencionista,
infectología, cuidado intensivo, obviamente la unidad de recién nacidos, que es otra ventaja que tenemos, pues cuando el paciente nace en nuestro hospital o cuando llega remitido en el periodo neonatal, que es cuando uno más lo quisiera, digamos, tener para poderle dar todo el tratamiento desde el principio. Y digamos que la gran ventaja es que el hospital desde antes contaba con un programa de extensión hospitalaria, digamos que era de manejo de paciente en casa, más que todo adultos, pero cuando ya empezamos a tener como la necesidad de, pues que teníamos los niños hospitalizados y no teníamos cómo manejarlos, entonces se creó como, se protocolizó el manejo de estos pacientes para que las aseguradoras, digamos, nos autorizaran tener nosotros todo el control del manejo, porque a veces las aseguradoras tienen sus programas de hospitalización en casa, pero ellos no manejan nutrición parenteral. Entonces ya una vez nosotros lo instauramos, digamos, lo ofrecimos a las aseguradoras y entonces ya ahorita que ya lo tenemos pues cuadrado con el grupo de extensión hospitalaria que, como te digo, ha tenido pues mucha experiencia de atrás con manejo de paciente adulto, entonces lo que hacemos es que cuando el niño ya está estable, nosotros mismos lo enviamos a domicilio, el hospital se encarga pues de toda la logística de tenerlo con su nutrición en casa y con cierta periodicidad dependiendo del paciente, pues ellos lo traen, estamos todo el equipo en el hospital esperándolo, se le toman sus laboratorios, se evalúa, se hacen los ajustes en la nutrición y el paciente vuelve al domicilio. Y ahorita digamos que ya cuando pase la pandemia tenemos como la esperanza de tener los primeros 2 niños que van a empezar a ir al colegio con su catéter selladito y se ponen la nutrición parenteral en la noche. Ese es como nuestro siguiente paso. Listo, muchísimas gracias, doctora Plata, doctora Rumbo, por acompañarnos en esta sesión y que tengan todos muy buen día. Gracias. Gracias.